El secreto bíblico mejor guardado, en el oráculo de Nahum, entre las páginas de la Biblia. Más allá de las historias épicas de héroes y reyes, hay voces que el tiempo casi ha borrado. Son profetas con misiones tan específicas, tan cruciales, que su mensaje resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo de hoy. Lejos de los nombres famosos como Isaías o Jeremías, escondido en el Antiguo Testamento, yace el relato de un profeta con una sola misión: prometer el fin de un imperio. Un hombre enviado no para advertir a un pueblo, sino para sentenciarlo. Su nombre significa consuelo, pero su mensaje fue de aniquilación total y venganza divina. Una paradoja que esconde una de las verdades más profundas sobre la esperanza. ¿Quién era Nahum, este profeta de origen tan incierto? ¿Y por qué su oráculo, una profecía de destrucción contra la ciudad más temida del mundo antiguo, es en realidad un mensaje de alivio y uno de los secretos mejor guardados de la Biblia? El grito silencioso de Judá. Para sentir el verdadero impacto del mensaje de Nahum, tenemos que viajar en el tiempo, al siglo VII a.C. En esa época, el mundo conocido temblaba bajo la sombra de una superpotencia, el Imperio Asirio. Su capital, Nínive, era el centro de un poder que no solo conquistaba, sino que practicaba el terror de forma sistemática. Los relieves y crónicas que hemos descubierto no mienten. Los asirios eran maestros de la guerra psicológica. No buscaban solo ganar batallas. Querían aplastar por completo el espíritu de sus enemigos. Sus propios registros hablan de ciudades enteras deportadas, prisioneros desollados vivos y empalamientos públicos. Una crueldad diseñada para apagar cualquier chispa de rebelión. Reyes como Senequerib se jactaban de reducir ciudades a cenizas y sembrar el pánico a donde quiera que fueran. Ahora, imagina vivir bajo ese terror. El reino de Judá, aunque todavía existía, vivía humillado, pagando tributos altísimos y soportando la opresión de ese gigante implacable. Ya habían visto cómo su reino hermano, Israel, fue aniquilado y su gente dispersada por los ejércitos asirios. La desesperación era el aire que se respiraba en Jerusalén. Cada día era una súplica en silencio, un grito por una justicia que parecía que nunca llegaría. Y es justo ahí, en ese escenario de oscuridad y miedo, donde aparece una de las figuras más misteriosas de la Biblia, la aparición del Consolador misterioso. Pero ¿quién era este profeta? La Biblia es increíblemente reservada con Nahum. Su libro arranca y va directo al grano, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Y eso es prácticamente todo lo que sabemos de su vida. Su ciudad, Elcos, sigue siendo un misterio. Los expertos no se ponen de acuerdo si estaba en Judá, en Galilea, o si Nahum era un exiliado. Esta falta de biografía lo convierte casi en un mensajero anónimo, un hombre que desaparece detrás de la potencia de su propio mensaje. Sin embargo, su nombre lo es todo. Nahum, en hebreo, significa consuelo o consolador. Y esto no es casualidad. Es la clave para entender su libro. Su misión divina no era regañar a Judá por sus pecados, como hicieron otros profetas. Era ofrecerles un consuelo directo y sin rodeos, asegurándoles que su opresor tenía los días contados. Y aquí encontramos uno de los contrastes más fascinantes de la Biblia si lo comparamos con el profeta Jonás. Unos 150 años antes, Jonás también fue enviado a Nínive, pero su misión era de advertencia, un llamado al arrepentimiento que, para sorpresa de todos, la ciudad escuchó. Por un tiempo, Nínive se apartó de su maldad, y Dios la perdonó. La historia de Jonás nos muestra la increíble misericordia de Dios, dispuesto a perdonar hasta al peor de los pecadores. Pero la misión de Nahum es la otra cara de la moneda. Y es la secuela. El libro de Nahum existe porque el arrepentimiento de Nínive no duró. El imperio volvió a su arrogancia y a su brutalidad, quizás con más fuerza que antes. Por eso, Nahum no es enviado a Nínive para darles otra oportunidad. Es enviado a Judá para anunciarles que las oportunidades se habían acabado. Su mensaje es una declaración judicial. El juicio contra Nínive ya no es una advertencia, es una sentencia definitiva. El oráculo, la sentencia de Nínive, el libro de Nahum, es una obra de arte, pura poesía hebrea, cargada de imágenes potentes y un poder literario que te deja sin aliento. Esto no es un lamento, es una declaración de guerra divina. Nahum empieza describiendo al juez. En el capítulo 1, versículo 3, leemos: El Señor es lento para la ira, pero grande en poder. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Esta es una declaración clave. La paciencia de Dios no es debilidad, y su justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero justo después, en el versículo 7, el profeta nos da el consuelo prometido. Bueno,
es el Señor. Es un refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Esta dualidad es el corazón de su mensaje. Para el opresor, un Dios de juicio implacable. Para el oprimido, un Dios que es un refugio seguro. A partir de ahí, la profecía se desata como una tormenta. Nahum describe la caída de Nínive con detalles que ponen la piel de gallina por su precisión. Habla de una inundación que arrasaría los cimientos de la ciudad. Describe a los soldados de Nínive como si estuvieran borrachos, totalmente incapaces de defenderla. Pinta a la ciudad, que se veía a sí misma como una invencible guarida de leones, como el lugar donde el león sería cazado y sus cachorros dispersados. Un símbolo perfecto de la aniquilación de su poder militar y su dinastía. Y para que su gente realmente le creyera, Nahum les recuerda algo que todos conocían muy bien. En el capítulo 3, pregunta, ¿acaso eres tú mejor que Tebas? Se refería a la gran ciudad egipcia de Noamón, o Tebas, que había sido saqueada por los mismísimos asirios unas décadas antes. En el 663 a.C., el mensaje era brutalmente claro. Si una capital tan poderosa como Tebas pudo caer, la invencible Nínive tampoco estaba a salvo. Y la historia le dio la razón. En el año 612 a.C., una alianza de babilonios y medos atacó Nínive. Los registros y la arqueología sugieren que, justo como Nahum predijo, unas lluvias torrenciales hicieron que el río Tigris se desbordara, derribando una parte de las murallas y abriendo paso a los ejércitos enemigos. La ciudad fue saqueada, quemada, y su destrucción fue tan absoluta que su ubicación se perdió por más de 2000 años. Se convirtió en una leyenda, hasta que los arqueólogos la redescubrieron en el siglo XIX. Un testimonio polvoriento del cumplimiento exacto de una profecía olvidada. Si esta historia de justicia divina y profecías cumplidas te está pareciendo tan increíble como a nosotros, asegúrate de suscribirte y activar esa campanita. Cada semana desenterramos secretos bíblicos como este, que demuestran que las escrituras son mucho más que simples cuentos antiguos, el consuelo, la promesa cumplida para Judá, y ahora es cuando entendemos el verdadero poder del nombre de Nahum, consuelo. Cada palabra de destrucción contra Nínive era una palabra de esperanza para Judá. Cada imagen de aniquilación para el imperio era una imagen de liberación para los oprimidos. El oráculo de Nahum no es una celebración de la violencia, es la respuesta de Dios al grito de su pueblo. Trata de imaginar lo que sintió la gente en Jerusalén al oír este mensaje. Miren, sobre los montes vienen los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Para Judá, la noticia de la caída de Nínive no era una noticia de guerra, era la mejor noticia del mundo, era el evangelio de su libertad. El consuelo de Nahum no era una palmadita en la espalda, era una promesa real de que la justicia no es solo una idea bonita, sino algo que actúa en la historia. Demostraba que a Dios sí le importaba el sufrimiento de su gente. Aunque había permitido la opresión, nunca los había abandonado. La caída de Nínive era la prueba final de que Dios es un refugio seguro en el día de la angustia, justo como el profeta había dicho. El nombre de Nahum se cumplió por completo. Él fue el consolador que trajo la certeza de que toda tiranía tiene fecha de vencimiento. La lección atemporal. El eco de Nahum en nuestro mundo, aunque la historia de Nahum y Nínive ocurrió hace miles de años, nos habla directamente hoy, en un mundo donde la injusticia y la arrogancia del poder siguen muy presentes. El mensaje de Nahum nos deja varias lecciones que no caducan. Primero, que ninguna tiranía dura para siempre. Los imperios, por muy invencibles que parezcan, son construcciones humanas y, por lo tanto, tienen un fin. La historia está llena de Nínives, de potencias que se creyeron eternas y que hoy son solo ruinas. Es un recordatorio de que la arrogancia siempre viene antes de la caída. Segundo, nos hace pensar sobre la justicia de Dios. El lenguaje de Nahum, lleno de ira y venganza, puede sonarnos un poco fuerte hoy en día, pero nos invita a entender que, desde la perspectiva bíblica, la justicia divina no es un arrebato de ira, sino el acto final para reequilibrar la balanza. Es la defensa del débil, la respuesta al dolor del inocente, y la consecuencia natural de la maldad sin freno. One por último. Y quizás, lo más importante, Nahum es el profeta de la esperanza para los tiempos de desesperación. Su mensaje nos asegura que, incluso cuando la opresión parece no tener fin, y el silencio de Dios es ensordecedor, hay una historia más grande que se está desarrollando. La verdadera esperanza no es que no haya problemas, sino la confianza en que, al final, la justicia siempre gana. El oráculo de Nahum, ese secreto guardado entre los profetas menores, es mucho más que la crónica de la caída de una ciudad. Es la historia de un Dios que escucha el lamento de los que sufren,
y que ofrece consuelo con la promesa de justicia. Es la historia de un profeta casi anónimo, cuyo nombre lo era todo: traer consuelo a un pueblo que creía haberlo perdido. La historia de Nahum nos enseña que la noche de la opresión, sin importar qué tan larga y oscura sea, siempre termina con el amanecer de la liberación. ¿Qué te impacta más del mensaje de Nahum? ¿La certeza de que la arrogancia será juzgada, o la promesa de consuelo para los que sufren? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Nos encanta leer cómo estas historias resuenan en sus vidas. Y si quieres seguir descubriendo los misterios más profundos y las lecciones más poderosas de las Escrituras, no te olvides de suscribirte y unirte a esta comunidad de buscadores. Hasta la próxima.